Muy buenos días, bienvenidos a la conversación del Dije. Entonces, ¿qué tal los dos, Daniel y Francisco? ¿Qué me decías, Hola, Daniel? ¿Tú conoces algo de los paseos de Gorrot por Chile? Fue Sí, uno es un solo, comentario que me uno solo, hicieron, que no sí. tengo por qué dudar, pero por eso le pregunto si habían escuchado esto alguna vez. Eh, y esto lleva a un tema que quizás es filosófico, que un amigo mío se quedó charlando con Eli Goldratt después de la conferencia que había dado en Chile y le confesó que, bueno, hablando, surgió un tema medio político y le confesó que a él le habían ofrecido, a Eli, ser ministro de Economía de un país latinoamericano y que él lo rechazó porque le había prometido al padre no ser nunca político, por un tema de, bueno, lo que sabemos lo que son los políticos. No sé si será cierto, yo supongo que sí. Lo que a mí me llama la atención es, y es un poco la charla que podemos tener hoy, ¿es aplicable la filosofía de TOC para administrar un sistema tan complejo como la economía de un país? Bueno, respecto de la primera parte que le hayan ofrecido o no el Ministerio de Economía era, no el de Sí, Hacienda, el de Economía. puede ser que haya sido Hacienda, No, sí. no, 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 el de economía debe ser, porque Sí, el es de Hacienda diferente. es el que recoge, el que Sí, recupera, o sea, digamos el recoge administrador. y después reparte, ¿no es cierto? Sí, 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 es así. Bueno, no lo sé. La parte que sí sé, pues eso lo conversamos alguna vez, que efectivamente sí, conversando con su padre sí fue político, pues estuvo Sí, en el primer grupo con Ben Gurión en la formación del Estado de Israel en 1948. Él tenía un año cuando ocurrió eso. Dijo que, o sea, sí, a mí también me comentó que meterse en política llevaba a transigencias y como él no creía en las transigencias, él no quería estar nunca en esa posición. eh, También conversamos en alguna oportunidad de eso, diciendo, bueno, pero entonces un político que sea capaz de mostrar cómo se eliminan los conflictos y no transige, entonces también podría ser un gran aporte, po. Y ahí pues llegamos a la conclusión de que es, o sea, eso es correcto, pero qué difícil es eh, cambiar o demostrar que son inválidos algunos supuestos, porque eso es justamente el contenido de las ideologías que están en contraposición, po. Entonces, el, el ir eliminando esas contradicciones es como ir uniformando el pensamiento ideológico casi. Y muchas de esas cosas, además de esos supuestos ideológicos, tiene un trasfondo también de cuál es la concepción ética y moral que uno tenga. O sea, cuál sí, es el marco ético al que uno se va a escribir. Entonces, al parecer, la, esa frase que no sé de quién es la autoría, es de que la política es el arte de lo posible, puede ser bastante cierta hasta cierto punto. Pero bueno, en fin. Y respecto del otro aspecto de lo que estabas diciendo, de hasta qué punto con teoría de restricción no podría contribuir, bueno, yo estoy en una misión, o sea, para empezar, al entender que nada está aislado del resto, uno entiende que cualquier cosa que uno haga debería tener algún impacto en el resto del sistema. Y cuando te mueven restricciones que son políticas, pues son leyes, pues.
Entonces, ¿uno qué puede hacer? O sea, el throughput propio está limitado y probablemente también el de resto. Ahora, hay leyes que son necesarias, evidentemente, para resguardar algunos, o sea, sobre todo eh, que los que van tomando más poder, porque es obvio que una empresa que tiene una gran participación de mercado y tiene mucho dinero, eh, pues podría tener mucho poder, ¿cierto? Y de hecho lo tienen. Entonces, cuando em- empresas con mucho poder abusan de ese poder y eh, distorsionan la fuerza del mercado, o sea, te distorsionan, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Un primo mío, primo, estoy hablando hace, no sé, puede haber sido 15 años, que trabajaba en una empresa aquí en Chile, se salió y con un capital que él había juntado también invitó amigos y juntaron un capital y montaron una fábrica de servilletas de papel. Y al poco andar empezaron a tener éxito y entonces al poco andar la papelera aquí en Chile, que ya ha tenido lo- la multaron por colusión en el papel higiénico. Nunca hablaron de las servilletas, pero en este caso de la servilleta, bueno, él trabajaba para la papelera, renunció y montó esta fábrica. Y entonces la papelera, yo te estoy dando demasiados datos y todo esto queda grabado en YouTube, después me van a perseguir. Em, yo sé que le dijo a proveedores, que eran proveedores comunes, que si le vendían a mi primo, ellos no les compraban más. Y entonces, ¿qué crees que hicieron los proveedores? Y así les ponen trabas. Así no se puede competir. Entonces, evidentemente, hay que vigilar que nadie abuse, o sea, que nadie haga cosas ilegales. O sea, el abuso es cuando uno, por una coacción, es con la fuerza de las armas al final, ¿no? Sí. Eh, te ponen contra la pared y te roban, ¿no? O sea, esa cuestión no se puede permitir. Entonces, yo tengo la esperanza de que si desde las empresas, y aquí hay un cambio que tiene que haber en la mentalidad también de los empresarios, desde las empresas hay este cambio de mentalidad de que no hay una contradicción entre los intereses de los consumidores y las empresas. No hay una contradicción entre los intereses de los empleados y los empleadores. No hay ninguna contradicción entre los intereses de los accionistas de las empresas y el medio ambiente, man. No hay ninguna contradicción en todo eso. Todo eso se puede eliminar, todas las aparentes contradicciones. ¿Cuáles son de dónde provienen las contradicciones? De esa concepción, yo creo que es una mala interpretación de las palabras de Milton Friedman, por ejemplo, donde decía que el único objetivo de los gerentes tenía que ser aumentar la utilidad de las empresas. Entonces, cuando uno dice eso, sin hacer ninguna otra aclaración, es el mismo malentendido y se puede entender cuando uno lee en la meta, en ese capítulo, bueno, en el capítulo 4 que ha hecho la pregunta, pero todavía no está la respuesta, ¿cierto? Pero después ven el capítulo 5, 6, 7, donde Alex Rogo se da cuenta de que el objetivo de la empresa es, o sea, la meta de la empresa es ganar dinero. Y en el libro La Meta nos aclaran muchas más cosas, pero después en la continuación, no es cuestión de suerte, tienen ahí una discusión Alex Rogo con los otros vicepresidentes y demás, y llegan a la conclusión de que
es ganar dinero siempre y cuando se cumplan otras dos condiciones. Proveer un entorno seguro y satisfactorio a los empleados ahora y en el futuro, y satisfacción al mercado ahora y en el futuro. Entonces, o sea, sí, al Sí, al mercado, mercado. porque ganar dinero es satisfacer, o sea, darle satisfacción a los accionistas, ¿cierto? Entonces son esas tres condiciones, y cuando dicen mercado es todo, es proveedores también, y hay que entender el concepto de no le vamos a hacer daño a nadie, ni al entorno social, ni al medio ambiente. Pues Claro, no conviene, porque no conviene, güey, porque es mal negocio, no es porque uno sea buena gente, porque es mal negocio. a ver, Esa pero es en la este historia. momento hay un conflicto muy grande entre los ambientalistas Sí. y, digamos, los que serían capitalistas de producción o las empresas que generan polución, y ahí no se ve la solución, ¿no es cierto? Como que muchas veces eh, existe, digamos, más la necesidad de seguir generando, digamos, los productos de una forma y no se pueden poner de acuerdo. Por ejemplo, en las mineras, y, bueno, hay varios ejemplos de, de que tienen siempre problemas con los ambientalistas. Mm. Es verdad, hay ciertas actividades como la minería que es bastante más difícil predicarle esto, que el cuidado del medio ambiente nos conviene a todos, pues dice, bueno, mira, si a largo plazo son 100 años, a nosotros nos conviene explotar. Eso no, es verdad. Yo en sincronización escribí un capítulo que cuando lo escribí tenía mis dudas si lo publicaba o no, que era, o sea, es que sentí que tal vez me estaba poniendo un poco moralista o algo así, pero no, yo creo que no, yo creo que estuve bien ahí. Y hasta el día de hoy es el capítulo que me levanta más preguntas que respuestas a mí, que lo escribí. Pero creo que la dirección que tomé escribiéndolo, y ahora explico en qué consiste ese capítulo que es, yo creo que es la correcta. El capítulo, estoy viendo si tengo el libro por aquí, si está allá arriba. Bueno, em, el capítulo es eliminando conflictos, creo, o evaporando conflictos, algo así, evaporando contradicciones, no me acuerdo cómo es el título del capítulo. Ahí, Daniel va a ir a buscarlo a su biblioteca, bien, está bien. Em, eliminando conflictos, creo que. Entonces, yo llegué a, creo que a un entendimiento bien profundo de qué es teoría de restricciones finalmente para la aplicación del pensamiento sistémico. Y finalmente, como yo titulé Sincronización en ese libro, pues yo creo que los sistemas aumentan su productividad, es decir, la cantidad de unidades de meta dividido por gasto de operación para producirla aumenta cuando aumenta la sincronización. De la manera más sencilla y coloquial con la que en Goldrat se lo explicamos a los clientes es cuando el throughput crece más rápido que el gasto operacional. Es la misma historia, porque al final el throughput, o sea, la productividad es throughput dividido por gasto de operación. Entonces, si el throughput que está arriba crece más rápido que gasto de operación que está abajo, entonces el cociente va creciendo más rápido y eso es lo que genera más productividad y te hace más rentable también las inversiones. Entonces ahí, como a Daniel Ortiz le encanta el ROI, que yo estoy de acuerdo, a mí también, por si acaso. Cuando tú aumentas la productividad continuamente, el ROI también va aumentando continuamente. Entonces, eh,
Y yo llego a la conclusión de que la sincronización se mejora cada vez que tú eliminas alguna contradicción sistémica, alguna contradicción que está dentro del sistema. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier cosa que me esté trabando la generación de throughput, le podemos poner el nombre de efecto indeseable. Porque es indeseable que a uno lo traben. Entonces, tú tomas un efecto indeseable y puedes rastrear la causa del efecto indeseable siempre a una contradicción. Newton, en el libro tercero de su obra magna y de 1687, que se llama Los principios matemáticos de la filosofía natural, establece los principios del pensamiento filosófico, que en esa época le decían así al pensamiento científico, pero que bueno, es la misma cosa. O sea, al final uno está investigando para entender mejor cómo funciona el mundo. Ahí escribió su famosa frase que Eli nos repitió una y otra vez, que era la naturaleza es extremadamente simple y armoniosa consigo misma, de donde uno puede deducir el principio de simplicidad y puede deducir también de que cuando tú ves una contradicción es porque no has entendido algo. Entonces, ahí va Newton. Un ruso que se llama Heinrich Altschuler, por otro lado, que no, o sea, supongo que habrá estudiado Newton, pero vivió en la Rusia stalinista, no sé qué acceso habrá tenido a estudios de los científicos occidentales. Bueno, supongo que sí, pues, para espiarlo. Espiarle la mente a eso. Y de los filósofos griegos y todo. Pero este Heinrich Altschuler, a los 16 años creo que fue, inventó y patentaron, y además fue considerado secreto de Estado, uno de los primeros sistemas de uso táctico, y fue para la Armada rusa. Bueno, y ahí él, como se le daba esto muy naturalmente, desarrolló lo que se llama TRIS. Está por la sigla en ruso de Teoría de Resolución Inventiva de Problemas. Y su frase, como que resume todo, es, bueno, si inventar es simplemente, inventar una buena solución es simplemente eliminar una contradicción técnica. Entonces ahí tenemos otro. Entonces está Newton, está Heinrich, y bueno, y Eli. Cada vez que uno se encuentra con algún problema, lo que subyace es una contradicción. O sea, en el fondo siempre un problema es una moneda que tiene dos caras. Tiene un efecto indeseable por un lado. Cuando tratas de resolver ese efecto indeseable con una solución de transigencia, aparece el del otro lado, otro efecto indeseable. Entonces siempre tiene una oscilación entre dos efectos indeseables. Pues si tú pones una solución y desaparece el efecto indeseable y no aparece ningún otro, ya tienes la solución. Ya está resuelto, o sea, no hay problema. Pero si pones una solución, mitiga o elimina uno de los efectos indeseables, pero aparece otro, entonces estás metido en una contradicción. O sea, está en la nube de conflicto. Así que mi conclusión es que finalmente todo se resume a ir identificando los supuestos equivocados para eliminar las contradicciones que nos hacen la vida difícil. Por lo tanto, ¿en qué consiste eliminar contradicciones? Consiste en crecer en conocimiento. Entonces, en ese capítulo yo fui y dije, ok, pero ¿qué tipo de conocimiento? Entonces, para mí
en ese capítulo por lo menos hice una clasificación de conocimiento en 3 categorías. Una categoría es como conocimiento de leyes naturales que tú puedes ir haciendo experimentos y sacando conclusiones, pero que son totalmente físicas, o sea, no dependen de nada más, o sea, no dependen de voluntad de nadie, ¿no? No dependen de seres humanos. Por ejemplo, la ley de gravedad. Ahí tenés. Ahora, cuando uno dice ley de gravedad, es una hipótesis acerca de cómo funciona eso que llamamos gravedad. Hasta el día de hoy nadie la ha podido explicar bien. Lo único que a Newton se le ocurrió una fórmula que funciona fantásticamente bien. Hay que tener una intuición. O sea, que intuición, ninguna. No sé, genialidad. ¿Cómo se le ocurrió que era proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? Listo, se le ocurrió. Y se ha hecho muchos experimentos ya, y tú dices, listo, esa es una buena explicación que nos va a funcionar y entonces podemos entender eh, cómo funcionan las cosas y elimina algunas contradicciones y te permiten avanzar y entonces ahora tenemos eh, vehículos que salen de la Tierra con las leyes de Newton. Segundo tipo de conocimiento son leyes que gobiernan comportamientos, más bien que leyes naturales que están como inherentes en la naturaleza. Entonces la ley de la oferta y la demanda para mí es una de esas leyes. Que hay casos especiales como el que describió ese economista de apellido Giffen, y por eso se llaman los bienes Giffen, los que describe él, cuando observó que creo que en Irlanda a principios del siglo XX me parece que fue, cuando aumentaba el precio, aumentaba la demanda. Entonces, ¿cómo? O sea, en primer lugar, uno no mueve el precio para alterar la demanda o la oferta, sino que al revés, el precio va logrando un equilibrio cuando se equilibran oferta y demanda. Pero bueno, son casos especiales y entonces uno tiene que entender bajo qué circunstancias la ley de oferta y demanda, donde uno dice, cuando tiene una oferta y tiene una demanda y se equilibran y llega a cantidad de equilibrio y precio, entonces la cosa funciona. Después uno descubre que hay varias cosas que pueden alterar esto, pero eso es conocimiento que te lleva a tomar ciertas decisiones que mejoran la vida de la gente. O sea, no solamente un equilibrio de un mercado como que podría decir uno de Stackelberg, sino que es cuando tiene una ventaja competitiva, entonces puedes comandar un mejor precio y nadie se va a sentir estafado por eso. Porque en realidad lo que estamos haciendo es alterar el producto. Entonces volvemos a la ley de oferta y demanda. El producto no solamente el producto físico, sino que es como me enseñaron en los años 80. Estas eran las palabras que se usaban en los años 80, marketing. Está el producto, está el supraproducto. ¿Se acuerdan de esa cuestión? ¿No? Yo me acuerdo de haber escuchado eso en clase de marketing. Hoy día no se habla de esas cosas, se habla más en simple y te dicen tan importante el producto como el servicio, entonces es un todo. Entonces cuando tú dices qué producto es, por ejemplo, estoy fabricando cables de acero y yo pongo un plazo de entrega y lo cumplo al 100% de las veces y ese es todo mi producto. Y ese producto es distinto a fabricar exactamente el mismo cable de acero, prometer una fecha y no sé si me la van a cumplir. Es totalmente distinto. Entonces ahí el precio puede ser distinto. Ley de oferta y demanda son de esas cosas que, a pesar de que hubo un político y quedó en acta,
en el Parlamento aquí en Chile hace muchos años. Yo creo que ya se murió ese político, que cuando le argumentaron le dijeron, pero señor, esto es por la ley de la oferta y la demanda. Y dijo, bueno, deroguemos la ley. Deroguemos la ley de la oferta y la demanda. Eh, Ahí tenés el segundo tipo de conocimiento que creo yo que eh, es fuente de conocimiento para ir eliminando contradicciones. Pero luego viene un tercer tipo de conocimiento, que es el tipo de conocimiento lo lanza a las personas a contradicciones vitales, porque piensan, o sea, en el fondo termina siendo, ¿qué es lo que te hace más feliz? Entonces, te hace más feliz consumo ilimitado y satisfacción de cualquier necesidad en el hoy y ahora, sin, como si no hubiera un mañana. ¿Sí? Si tú piensas eso, entonces, pues ahí tienes ciertos supuestos que pueden llevar a ciertas decisiones que yo creo que preservan contradicciones. Y este tercer tipo de conocimiento es el conocimiento eh, creo que en filosofía y no sé dónde tú podrías asociar con conocimiento teleológico, que es mirando el fin último del hombre. Entonces, si uno piensa que el fin último del hombre es ser feliz, ¿qué cosas te van a hacer más feliz? Entonces ahí es donde empieza a ver que hay una tradición judeo-cristiana, que hay varios, o sea, mucha predicación al respecto, dice, olvídate de ti mismo a ser más feliz, el egoísmo no te hace feliz y así, todas estas cosas que te dicen. Pero hay como cierta contradicción en todo eso, porque poco menos que te están diciendo, hazte más infeliz para ser más feliz. Porque por el otro lado te están bombardeando todo el rato que vas a ser más feliz si tienes más cosas, si consigues más placeres, si tienes, ¿no es cierto? Y entonces, pues ahí ya estamos entrando a un campo donde requiere muchísimo más reflexión, experiencia, eh, honestidad con uno mismo, de cada persona, para ir adquiriendo suficiente conocimiento que vaya eliminando ciertas contradicciones. Entonces, para mí las contradicciones son pistas. Cuando yo enfrento alguna de estas contradicciones, son pistas de acaso yo no sé algo o he entendido algo mal. Y entonces, terminando casi esta prédica, les voy a hacer la última reflexión respecto de lo que, de los bienes, como lo entendía Santo Tomás de Aquino, creo que ya lo habíamos comentado alguna vez. Santo Tomás decía cuáles eran las obligaciones de la caridad, porque injusticia está claro, está muy fácil, es una definición. Dar a cada uno lo que le corresponde, punto. Lo que está pactado, lo que le corresponde. Pero en caridad está más difícil, porque hay alguna obligación de caridad. Entonces dice, bueno, primero está procurarse, o sea, los bienes espirituales y los bienes materiales. Entonces están los bienes espirituales. El orden de la caridad es procurarse primero bienes para uno mismo y después bienes para el resto. Y después están los bienes materiales básicos de supervivencia y los superfluos. Entonces, igual, primero los básicos para uno, los básicos para el resto, los superfluos para uno y los superfluos para el resto. Pero en esa cuarto y quinto está pues, el dilema. Tengo la obligación de procurarle bienes básicos al resto antes de procurarme los superfluos míos. Ese era el pensamiento de Santo Tomás. Pero en los bienes espirituales pasa
una cuestión que es exactamente lo contrario que con los materiales. Cuando con los materiales uno da más, tiene menos, porque una suma cero. Si tengo 1.000.000 y doy 100.000, entonces quedo con 900.000. Con los espirituales, mientras más das, más tienes. O sea, los profesores cuando están impartiendo clases, ellos aprenden más que los alumnos. El que da más de bienes espirituales, tiene más. Y entonces, pues yo llego también a esa conclusión de que ahí, por egoísmo, porque yo quiero tener más de esos bienes, entonces quiero dar más. Y entonces ya no hay contradicción. Ya no es un tema de qué egoísta eres. Porque mi propio interés me va a llevar a beneficiar a más gente. Entonces, llegando a un poquito más a fondo, y yo veo a Fred Kaufman hoy día, que durante muchos años estuvo tratando de entender cuál era esta ecuación perfecta de los incentivos, si incentivos generales para no incentivar óptimos locales o incentivos locales para no incentivar free riders, era su tema. Ese no tiene soluciones. Es que yo creo que no tiene solución porque estaba tratando de resolver un problema que no existe, porque en primer lugar los incentivos están tratando de resolver el supuesto problema de que hay gente que está desmotivada desde afuera. O sea que la fuente de la motivación o desmotivación es externa, entonces tenemos que poner un remedio externo. Pero yo creo que ese es un supuesto equivocado. El supuesto correcto es que la fuente de motivación es interna. Entonces, como sistema, para empezar, no desmotivemos a la gente. Y una cosa que desmotiva muchísimo es ponerlo en contradicciones. Meterlo, o sea, que el sistema tenga una contradicción y entonces eso te empuja a actuar mal. Así que si las empresas se tomaran en serio los 5 motores de la desarmonía, y ya metí otro nombre de eso, la jerga de TOC, entonces tengo que hablar de eso en otro jueves porque ese es un tema en sí mismo, pero que viene a ser 5 tipos de conflictos que enfrentan las personas dentro de las empresas. Y somos capaces de ir eliminando todos esos conflictos, entonces vamos a ir haciendo sistemas más sincronizados. Pero ahí está este problema, de que ideológicamente hay gente que ni siquiera se plantea que su posición ética y moral respecto de ciertos temas está equivocada. Y bueno, ese ya es un problema personal. Entonces, a nivel político lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar la educación de toda la población al punto de que sean capaces de pensar por sí mismos e identificar cuáles son las acciones y las decisiones que los van a hacer más felices a ellos y no lo que le dice un tercero que tienen que hacer. Y si mejoramos eso, entonces vamos a elegir buenos líderes y vamos a tener buenas políticas y vamos a tener buenas leyes que regulen la economía, pues. Eso pienso. Hace una reflexión demasiado profunda, los dejé No, a ver, tristes. tu supuesto ahí es que funciona perfectamente el libre albedrío. O sea, que la gente, si la dejas libre, va a ser lo mejor para ella. Y ahí es donde veamos si hay una contradicción. Nosotros decimos que el óptimo local no es el óptimo del sistema. Ahora, que cada uno busque por su interés personal lo mejor, ¿va a ¿Sí? hacer que el sistema mejore? Sí, eso es lo que digo.
porque estamos hablando de que lo más importante para un ser humano son los bienes espirituales, no los materiales. Entonces, maximizar el óptimo local siempre va al óptimo global sin ninguna duda. Esa es una afirmación, se me la puede rebatir como quieras, pero... No, no está bien. Yo que pienso lo mismo, yo pienso lo mismo. Y yo creo que la sincronización entre todas las partes, desde el punto de vista económico, son los precios. Sin O duda. sea, es lo que sincroniza a todos los agentes. Grande Milei. Es que es así. No, pero eso es Hayek, no es Milei. Yo sé, no, pero está bien, es un discípulo. Sí, sí, sí. Pero bueno, igualmente muchos gobiernos actúan sobre los efectos y no sobre las causas. Todos, no sé. Eso es lo en general, porque además identifican algunas causas que no son la causa, sino que efectivamente son causas segundas, pero no van a fondo nunca. O sea, es que en primer lugar, este concepto de que un problema es causado por una contradicción, número uno, ese es el primer concepto. Y segundo, que toda contradicción puede ser eliminada con más conocimiento, número dos, yo creo que es una novedad para la mayoría de la gente, una innovación total y bastante Pero eso es disruptiva. pensamiento científico, es eso, tal cual. Y estamos un poco lejos los Y políticos no todos los de eso. científicos piensan así, No, por eso. por cierto. No todos los científicos piensan así. Los buenos, pero no todos. Sí. Ah, claro, yo digo los buenos porque, claro, ahí hay un juicio de valor. Pero yo digo los buenos porque, claro, yo estoy diciendo todo esto, pues yo pienso que así es como progresamos como humanidad y podemos, pero es que en la historia de la humanidad ha sido justamente 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás, y a veces 4 hacia atrás, no sé. Y la cantidad de guerra, pues, pero es todo un sinsentido. Hablaba con mi hijo mayor el otro día. O sea, yo creo que la idea de izquierda, bueno, ya saben que yo soy, o sea, a la derecha mía, no sé, está el precipicio, no sé. Y no considero que soy de extrema derecha, porque cuando uno habla de extrema, la palabra extrema, o sea, tal vez puedo definirme como de extrema derecha en el sentido correcto de la palabra, extrema. O sea, porque no creo en las transigencias, así una cosa entre medio. Pero la palabra extremo tiene que ver con violencia para imponer entonces, en ese sentido, la extrema derecha no es derecha. Está mucho más cerca de la izquierda que otra cosa. Por ejemplo, fascismo italiano es totalitarismo. Es todo en el Estado, nada fuera del Estado. Es frase típica del fascio. Aquí en Chile la democracia cristiana nació de la falange y ellos dicen que son de centro, pero son fascistas. Entonces le dicen fascistas a los de derecha, pero esto es toda una tergiversación de las palabras. Así que cuando yo pues pienso en estas cosas y me dice mi hijo, yo creo que las ideas de izquierda van en extinción. Le dije, ¿estás seguro? O sea, está bien, es una experiencia que todos tenemos. Yo creo que Francis Fukuyama está de acuerdo contigo, estuvo de acuerdo contigo bastante antes, hace como 20 años, cuando escribió su libro El fin de la historia. No me acuerdo cuando lo escribió, en 1990 y algo, 2000, algo, no sé. Sí, con la caída del muro, Sí, que después de fue en el 89. Sí, 1989, por ahí. con el 90. Entonces, el fin de la historia de Francis Fukuyama se basa en eso, en que finalmente la sociedad ya descubrieron que el libre intercambio de bienes impulsa la creatividad y el progreso y que ya no hay nada más que discutir.
Eso de la planificación centralizada se acabó. O sea, esa cuestión no. Que además es todo un truco, porque en la práctica yo pienso que la verdadera motivación de los políticos de izquierda, aquí sí que me estoy mandando un speech político, es el interés personal de obtener bienes que jamás tendrían si compitieran libremente en el mercado. O sea, no son capaces de producir algo que sea tan atractivo para una cantidad suficiente de personas que les paguen y que sean empresarios exitosos. Yo creo que no, esa es la verdadera cara de la cuestión. Entonces yo le dije a mi hijo, bueno, Francis Fukuyama ha sido mostrado, o sea, que se equivocó con su libro en los últimos 20 años. Pues, cosas, mirar lo que está pasando en Chile hoy, lo que pasó en Venezuela, cómo sigue en Corea. Estados Unidos, güey. Estados Unidos, el Edén de la libertad, que ahora está mirando con envidia a Hungría, que alguna vez fue parte de los satélites soviéticos. Entonces, mi conclusión fue, el problema está en que el libre albedrío no es lo mismo que libertad. El libre albedrío es la potencia de libertad, pero la verdadera definición de libertad filosóficamente es elegir el bien ante la disyuntiva entre el bien y el mal. O sea, el bien que yo conozco, yo hago un discernimiento, digo, ya, esto es lo que está bien, y no lo elijo y no estoy siendo libre desde el punto de vista filosófico. Eso no es libertad. Eso es una degradación de la libertad. O sea, cuando uno hace esta definición dice, bueno, entonces uno queda esclavo del bien. ¿De qué estás hablando? el mal, nuevamente, el mal lo define Santo Tomás también como la ausencia de un bien que debía ser. Entonces, el mal no tiene existencia en sí mismo. El mal solamente uno puede decir que algo es malo porque no es bueno, pero no puede decir es malo, punto. En cambio, con los bienes positivos, tienen existencia, tienen una esencia. Eh, yo creo que un poquito más de educación y reflexión y de profundidad y de disciplina para elegir el bien, eh, pues nos vendría bien a todo el mundo, claro, pero esa es la predicación de, por lo menos, la religión cristiana. Y entonces aquí hay un tema que es bastante obvio para mí, y entonces, ¿por qué tanta gente combate eso? Bueno, pues la tendencia a la envidia, a la codicia, eh, a dejarse dominar por la ira, el resentimiento y todas esas cosas son muy naturales. Eso es lo natural. Lo que es construir ese control de todas esas cosas. Dejarse llevar por todas esas tendencias que son inherentes al ser humano, por razones también que tienen explicaciones en la doctrina cristiana, pero que no, o sea, pero en la práctica sabemos que es así. Eh, pues son destructivas. O sea, destruir es lo más fácil que hay. Construir cuesta montones. Destruir, pues, sin ninguna intención, un elefante puede pasar por encima de un castillo de arena de un niño que se dedicó 5 horas a construirlo. En cambio, pone al elefante a reconstruirlo, a ver si es que, perdón, no me di cuenta. No tienen ni idea de por dónde empezar. Se necesita mucho conocimiento, cuidado, destreza. Eso es lo que se necesita para construir cualquier cosa. Conocimiento, una empresa, una casa, una sociedad, todo construir
construir una sociedad con buenas leyes, todo eso cuesta montones. Destruir no cuesta nada. Entonces, bueno, estamos bastante condenados a que si queremos ir mejorando, nos tenemos que defender de alguna manera contra los destructores, respetándole siempre su libre albedrío, pero protegiendo nuestros espacios de libertad. ¿Por qué no podemos defendernos? Yo creo que la violencia defensiva es absolutamente legítima. Lo que no es legítimo nunca, jamás, es iniciar la violencia. Ese es todo mi pensamiento. Hoy día me confesé. Ahí, Era una pregunta simple esa, ¿cierto? La de que Eli había pensado, o sea, la habían observado, Sí, le me habían habían dicho ofrecido eso. algo. Sí. Dime, Daniel, esta, de nuevo quedan 5 minutos. Siempre bien. espero los últimos segundos. El Dime. comentario de los últimos 5 minutos, ¿no? Que Sí, por tiene que ver favor. con la pregunta de Daniel. Yo hacía una pregunta por uno de los chats que decía que nos lleva a una discusión, a una pregunta, ¿es tan general la teoría que estudiamos y utilizamos que se puede aplicar en el ámbito macro? Y la respuesta tuya va por ese camino. Sí. Entonces, escuchando la respuesta, identifico que hay 3 niveles en teoría de las restricciones. El nivel con el que uno se encuentra la mayor parte de las veces, que es un conjunto de técnicos, ¿no? En TOC, que saben aplicar unas técnicas y que, aunque ante cualquier cuestionamiento, la respuesta es recordar, hacer una cita, ¿no? De una personalidad que todos conocemos. Un segundo, ¿no? Es cuando, Argumento de autoridad. sí, señor. La En falacia ad segundo lugar, verecundiam. en segundo lugar, bueno, ya tener un conocimiento más general de la teoría. Me hacía también la pregunta si teoría de las restricciones es realmente una teoría, pero eso es otra discusión. Y la tercera es cuando llegamos a un nivel filosófico como el que tenemos ahora, el cual para mí es sumamente importante y además de eso útil, ¿no? Entonces, aunque a algunos le puede parecer muy académico, utilizando la palabra académico en muchos casos como algo Peyorativo. que descalifica, Sí. y que lo he escuchado muchísimo en este medio, ¿no? Sí. No digo en estas reuniones, sino en este medio. No, Entonces, yo lo he usado así. sí, entonces son 3 niveles. Yo creo que es muy importante que eso, sembrar en los tres niveles. No solamente ser un buen aplicador, porque si tienes estos síntomas, métele DBR y punto. Y eso es así. Primera lección, segunda, tercera y cuarta. ¿Ah? El segundo te permite, te da herramientas para construir a partir de planteamientos generales, construir soluciones. No solamente eres un aplicador de una receta. Si te duele la cabeza, 2 aspirinas. ¿Bien? Pero muchas veces el dolor de cabeza puede tener otro origen. Y el tercero es el más universal, ¿no? Lo que realmente te lleva a un nivel que vamos a llamar teoría, ¿no? Con el cual comprendes plenamente y en profundidad en qué es lo que estás metido. Y a mí esa parte me parece, quizás por mi sesgo académico, muy, muy importante. Entonces estoy muy satisfecho de haber estado en esta reunión de hoy, porque esta disertación tuya está en ese tercer nivel, ¿bien? Mucho más elevado que el caletrerismo, como decimos en Venezuela, que caletre es simplemente aprender las cosas de memoria, ¿no? Y lo último que te iba a preguntar es cuál de los capítulos de tu libro es el que al que te estaba refiriendo, porque aquí tengo el libro abierto, pero no sé. Dime cuál es el antepenúltimo y el penúltimo. Yo creo que uno es otro. Ajá, es este, ¿verdad? Sí, ese. Ajá.
Entonces, el grupo último se llama Eliminando Contradicciones. Ese. El origen de los hechos indeseables, tipos de conocimiento, precisamente de eso estamos hablando, distinción básica entre objetivos y acciones y resumen. Muy bueno. Lo veré con detenimiento, Matías. Nuevamente, gracias. No, pero con todo gusto. Yo ese libro estoy harto contento del resultado y he pensado si es que a lo mejor merece una revisión y sacar una segunda edición, algo, porque uno siempre va como profundizando y evolucionando un poco. En la dialéctica hay una tercera ley que se llama la ley del desarrollo en espiral. Vuelves a pasar por el mismo sitio, pero a un nivel superior. O inferior, quién sabe. Ah. Habrá caso. Habrá caso. Habrá caso, pero no creo que sea esto. Ojalá que no. Oigan, muchas gracias. Estuvo buena la conversación, como que anima ahora. Y después de todo esto, ¿qué tengo que hacer el resto de la mañana para lograr avanzar un poquito más hacia mi meta? Así que me voy a poner a trabajar. Sí, señor. Bueno, pensar muchas también gracias. es trabajar. Un buen día, gracias. Chao. Gracias, adiós.